En este segmento vamos a hablar sobre Chile, un país súper cercano a nosotros en términos pues, ideológicos, emocionales, en muchos sentidos, y pues acaba de triunfar el no a la Constitución de Augusto Pinochet. Y como dicen las y los chilenos, hasta que la dignidad se haga normalidad. Y aquí pues hubo una pregunta directa: ¿aprueba o no aprueba? El movimiento iniciado por jóvenes en Chile, primeramente por estudiantes, aquí podríamos remontarnos a 2006, donde muchos movimientos estudiantiles por el derecho a la educación, hasta por recientemente movimientos sociales, cómo no hablar del movimiento de mujeres del año pasado en contra de la violencia de género, y también otros movimientos de organizaciones en contra de las precarias condiciones sociales. Ya sabemos, en Chile hay bajas pensiones, que por cierto nos exportaron el modelo para acá, bajos salarios también, que es otra de las cosas que el modelo neoliberal le copió a este país, altos costos del transporte, ausencia de derechos sindicales, privatización de los derechos sociales, por ejemplo, agua, etcétera, condiciones donde están algunos pueblos indígenas. Aquí pues, el grupo preponderante en Chile es el de los mapuches, que a lo largo de todas estas movilizaciones sociales que, insisto, por lo menos datan desde 2006, hasta las recientes, precisamente en octubre del año pasado, y unas movilizaciones que también, pues ya cuentagotas, pero que también se dieron este año, pues ha habido muchísima represión. Nos han llegado videos de carabineros disparando a los ojos, nos han mostrado fotografías de jóvenes heridos, inclusive hasta hace poco un policía tirando de un puente a un manifestante, que bueno, pues en una barbarie brutal. Afortunadamente, y con pues, un alto costo social y de sufrimiento para muchos habitantes, el pueblo chileno llega a un escalón muy importante para ese país. Ayer domingo votaron el plebiscito que hizo recordar al de 1988, cuando la población chilena votó para que se fuera el dictador y traidor Augusto Pinochet. Aquí podríamos recomendarle la película esterilizada por Gael García, donde precisamente hace una documentación gráfica de cómo se dio este proceso. En las elecciones de ayer domingo se convocó alrededor de 15 millones de personas, se habla de 14 millones 800,000 personas quienes dieron en sí a que se formule una nueva constitución que sustituya a la impuesta en 1980 por la dictadura. Habrá que recordar que precisamente una de las principales críticas que tuvo en su momento la expresidenta Bachelet, ¿sí? En sus dos mandatos, recordemos que pues, fue reelecta en algún momento ahí en Chile, fue prácticamente no modificar, no haber hecho cambios sustanciales a la constitución de Pinochet. Incluso había quien decía pues, en un tono irónico, sarcástico, que ni una coma le habían quitado, ¿no? Y recordemos que pues, esta dictadura, pues sabemos que encarceló, desapareció y asesinó a miles y miles de opositores. Pues fue parte también de la Operación Cóndor, donde pues, Estados Unidos les financió, les asesoró y les capacitó a muchos militares en labores de contrainsurgencia. En el plebiscito, una segunda pregunta fue: en caso de que que ya se echara para atrás la Constitución chilena y se aprobara una nueva Constitución, la segunda pregunta fue acerca de qué órgano tendría que redactarla, y ganó el que fuese una convención constitucional cuyos miembros pues, deben ser elegidos de manera específica para esta misión. La otra opción era la de una convención mixta, cuya mitad de integrantes serían parlamentarios en ejercicio, autodesignados, pero la población dijo: parlamentarios ahorita, a nada. Entonces, si el sí a una nueva constitución obtuvo el 78% de la votación, aquí estaremos hablando que al menos la mitad de los 15 millones de electores habilitados votó, pues, y esto es más que significativo por toda la incertidumbre que había social, política, pero también la de la pandemia, ¿no? Donde pues estaban los llamados, ahí sí, más estrictos a que la gente no saliera de sus casas. Es decir, debemos ver esta votación en un contexto de plena pandemia del COVID. Bueno, o sea, si la gente votó en un 78% por sí una nueva constitución, un 79% se pronunció en que la Convención Constitucional sea integrada 100% por personas electas de la ciudadanía y además con equidad de género, 50% hombres, 50% mujeres y con escaños para pueblos indígenas.
va a ser, como dirían algunos teóricos, su primera constitución redactada en democracia y que, pues ello abre la posibilidad de revisar y replantear el modelo económico y social chileno vigente. El que también se haya votado y que no haya representantes del Congreso, pues esto claramente podemos interpretarlo como un castigo, como un fuerte castigo a la clase política de ese país. Bueno, pues en la votación de la aprobación de una nueva constitución, aquí otra nueva noticia fue que votó muchísima población joven. Estamos hablando de población de 18 a 24 años. Votaron en ese segmento de población alrededor de 1 de cada 2. Y es muy significativo porque en votaciones anteriores, en este segmento de población 18 a 24 años, por ejemplo, en 2013 apenas votaron 1 de cada 3. En 2017 votó el 35% y ahora, pues decía, más o menos la mitad, lo cual, pues, de veras, debe darnos gusto porque es el relevo generacional y esto pues habla de que puede haber una sociedad mucho más participativa y democrática. Así que, como dirían algunos, el plebiscito sacó a los jóvenes de su casa. También hubo una mayor participación de los sectores más pobres de la población, con lo cual esperemos también haya una mayor representación de este sector. Entonces, ¿qué diríamos en resumen? Por un lado, el triunfo del sí es un paso más a la democracia en Chile que bien puede servir como referencia a otros países de América Latina. Si bien es cierto que ha habido gobiernos electos en las urnas en Chile, también lo es que su actuación ha estado regida por una constitución diseñada para favorecer a determinados grupos de población. Aquí hay que nuevamente insistir en que se creó en plena dictadura y ellos eran los que repartían el pastel, el cuánto, dónde y el cómo. Y ahora habrá que ver que los que la van a conformar, pues de dónde vienen, cómo son elegidos, etcétera, y hasta dónde van a impulsar los cambios en la nueva constitución chilena. Podríamos esperar menos liberalismo, menos mercantilización de los servicios básicos, menos mercantilización de los derechos humanos, mayores libertades a los trabajadores, que ya sabemos actualmente no se pueden organizar. Sabemos que el Estado chileno está subordinado a los intereses empresariales y, como les decía, derechos humanos, tradúzcase servicios básicos como el agua, la educación y gran parte del sector salud, como en nuestro país, en algunos sitios, están supeditados al poder de compra de la población. El camino que le espera a Chile es largo todavía. Los integrantes de la convención deben estar seleccionados para el próximo mes de abril. Luego sigue un periodo de 9 meses, un año, para la redacción de la Constitución. Luego viene su aprobación en un plebiscito de 2022, fecha para la cual ya se habrá elegido un nuevo gobierno. En todo ese tiempo, muy probablemente la derecha va a realizar todas las acciones que puedan y considere necesarias para defender el status quo que todavía le queda en ese país. Así que van buenas vibras para Chile y que logren que la dignidad se haga costumbre y que también, pues eso, lo tomemos como bandera de lucha. La dignidad que se haga costumbre. ¿No les parece? Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Mirada Crítica.